Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, queridos hermanos, queridos amigos en la fe de Cristo Jesús. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Nos permite que podamos ver su grandeza. Nos permite que podamos vivir este momento tan especial cuando el sol se va ocultando en el horizonte para poder nosotros admirar. Recuerde que en el libro de Isaías, el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas, dice el Señor. Usted puede ver ese sol, ese majestuoso sol iluminando todo este planeta Tierra y todo el sistema de planetas que hay en su derredor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso que nos permite este privilegio, este momento tan especial. Esto a mí me llena el corazón, me da una esperanza profunda de ver a este Dios maravilloso que mueve toda su creación de una manera inteligente. Bendito sea el Señor. Me encuentro aquí a la orilla de este mar maravilloso, esplendoroso, poderoso que Dios, nuestro Dios, creó para que admiremos sus obras. Esto es algo único en nuestra existencia. Este Dios maravilloso quiere que nosotros, los humanos, las partículas de polvo, de barro de esta tierra, podamos admirar su grandeza, podamos admirar su creación. Cuando nosotros perdemos de vista la creación, la gloria, la magnificencia de Dios, es cuando nosotros nos volvemos seres humanos comunes y corrientes. No podemos entonces apreciar las maravillas de Dios. Hay una porción en el libro de los Salmos, si no me equivoco, dice que el Señor cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre. Pronto vendrá la noche, el sol no es que se retire, simplemente la tierra está rotando. Y vamos a llegar cuando la oscuridad aparece en todo este cielo. Y luego los seres humanos vamos a descansar. Algunos, por causa de sus luchas y de sus pruebas, no pueden descansar. Lloran, gimen bajo el poder de las pruebas, de las adversidades, de las luchas, de las ansiedades, de la escasez, de la miseria. Pero son hombres y mujeres que conservan su fe, que mantienen su confianza en el Señor a pesar de sus luchas. Se lo digo no solamente por mi experiencia, sino por lo que vi en estos 45 años caminando de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad. Allí he podido ver la grandeza de Dios en la vida de los hombres. Recuerdo hace muchos años, estoy hablando de quizás más de 20 años, que fui a la República de El Salvador y allá había un hombre que servía a Dios con todo su corazón en medio de una miseria como usted no tiene idea. Mientras celebramos el primer culto, habían aproximadamente unos 15 hermanitos en la iglesia y recuerdo que era lo que le llaman el día de la canasta. O sea, era el día en que cada miembro lleva lo que puede y lo que siente en su corazón para bendecir al pastor con un alimento, ya sea arroz, frijol, azúcar, lo que sea, lo que el pastor y su familia necesite. Y me dolió en el corazón, profundamente me dolió en el corazón, ver que aquel hombre, allí había una canastita en el altar, solo llegó 1 libra de frijol, 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar y como media docena de huevitos. Me quedé tan entristecido, dije: Dios Todopoderoso, ¿por qué es que realmente nosotros llegamos a creer en ti? Pero déjeme decirle que este hombre, a pesar de la escasez, de la miseria, tenía un corazón para poder servir a Dios, pero un corazón inimaginable. Yo me sentí tan pequeño ante la majestuosidad de este hombre. Él me decía: yo no retrocedo por nada. Yo voy a servirle a Dios hasta el último día de mi vida. Y me contaba que él había pasado por la universidad, que se había graduado de algo que tenía que ver con administración de empresas. Sin embargo, me dice: prefiero estar acá, en esta soledad, en este monte, en este pueblo, sirviéndole a Dios antes que buscar riquezas en esta tierra.
Después de algún par de años, unos 3 años, me di cuenta que su esposa había fallecido. Sentí mucho dolor, mucha pena en mi corazón, pero aprendí de estos grandes hombres, de estos grandes siervos de Dios, aprendí que aún en medio de la tragedia, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, el hombre puede bendecir a su Creador. El hombre puede exaltar a su Creador. El hombre puede alabar a su Creador. Usted tiene el caso de los grandes hombres de Dios. Ellos lloraron, Job lloró, Elías lloró, Moisés lloró, todos ellos lloraron, y en algún momento de su existencia sus corazones, su voluntad se quebró. Pero en el interior de su ser ellos sabían que había un Dios maravilloso que nunca los había desamparado, que nunca los había dejado. Ellos habían aprendido que en algún momento de su vida la voz de Dios se acallaba, la voz de Dios se silenciaba. Tengo entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que Abraham en algún momento de su vida pasaron aproximadamente 13 años en los que Dios, el Dios Todopoderoso, no le habló. No hubo palabra del Señor hasta el capítulo 17 del libro de Génesis, donde el Señor se le aparece a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Allí podemos nosotros entender cómo Abraham pasó 13 años en las que no escuchaba a su amigo, a su Creador, a su Dios, a su benefactor. Pueda que así suceda en nuestra vida. Yo recuerdo que oré por una enfermedad que me cayó de repente. No supe ni por dónde vino esta enfermedad. Se llamaba el nervio ciático. Algo que a todos aquellos que lo hemos experimentado podemos darnos cuenta de lo terrible que es este dolor. Cuando un disco, 2 o 3 discos están dañados de nuestras columnas vertebrales, se produce esto que se conoce como el nervio ciático. Algo tan terrible, algo tan tremendo, pero nosotros pudimos alcanzar esa victoria después de 3 años. Después de 3 años el Señor me dio la victoria. Mi cadera, mis discos fueron completamente sanados, y en el día de hoy no dejo de testificar, no dejo de exaltar a este Dios maravilloso que fue el que me dio la victoria en ese momento, en ese instante. Y así no terminaría toda esta noche contándole las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, cosas sobrenaturales. Cuando no he tenido a veces ni un centavo para moverme, Dios ha sido benevolente, Dios ha sido maravilloso conmigo. Este Dios es el que yo predico, el Dios de la Biblia, el Dios que creó ese sol que se está ocultando en el horizonte. Mire qué maravilloso, ocultándose en el horizonte. Allí está el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que puede mover todo ese universo por amor a usted. No importa cuál sea su lucha, no importa cuál sea su prueba, usted tiene a ese Dios en su corazón, en su vida, en sus labios. Solamente adquiera el secreto, y el secreto es mantener esa palabra firme en el corazón, aunque usted no mire el milagro en su vida. Aunque usted no tenga la respuesta en su vida, usted debe mantener la confianza en esa palabra. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: no se dejen mover de su manera de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por nada. Ellos debían mantener esa firmeza en su corazón hasta que el Señor Dios Todopoderoso retornara. Y cuando miramos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta de una verdad extraordinariamente maravillosa. Esos hombres adoraron a Dios en medio de su pobreza, en medio de su tragedia, en medio de sus calamidades. Adoraron y bendijeron al Dios de la Biblia, ese Dios que vive y permanece para siempre, ese Dios que no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él está allí. Lo único es que Él no puede hablarnos de una manera literal, porque no tenemos la capacidad en nuestras vidas para poder escuchar la grandeza de esa voz. Pero sin embargo, Él se manifiesta en todas las formas, en todas las formas de nuestro diario vivir. Dios se manifiesta. Si yo le contara todas las maravillas de estos 46 años de estar en este camino maravilloso, quizás usted
se podría pensar, ¿le creo a este pastor o no le creo? Mire, allá, el sol ocultándose, ya, dando su última señal. Ahí está, usted lo puede ver, mire qué maravilloso, ya se ocultó. Ahí se ocultó el sol en el horizonte. Ya no está ese círculo luminoso, se ocultó en el horizonte, pero ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Mire qué maravilloso, las montañas, allá comienzan posiblemente a salir ya las estrellas. Nos encontramos acá, no le puedo decir qué hora es, pero estamos en un atardecer hermoso. Nos encontramos aquí precisamente en Costa Dorada. Costa Dorada se llama este lugar. Estamos en la ciudad de Oxnard, aproximadamente a un poco más de 2 horas de la ciudad de Los Ángeles. Desde aquí este servidor le transmite a usted la palabra bendita de Dios, esa palabra de aliento, de fortaleza. Usted posiblemente en este momento esté pasando una situación, ya sea de enfermedad, de necesidad económica, de problemas en el hogar, en la familia, de situaciones que le mantienen el corazón angustiado, y por un momento posiblemente usted pierde de visión al Señor. Por un momento usted deja de ver al Cristo viviente y en ese instante es cuando su corazón más se aterroriza. Pero recuerde, el Señor dijo, yo me voy, pero volveré. Y eso es lo que estamos esperando en nuestro diario vivir, en nuestro instante, en nuestro momento, ese retorno de Jesucristo. Pero quiero decirle, y esto no es desanimarlo, que en cualquier momento Él aparecerá. Y antes que Él aparezca, la Biblia nos enseña que habrán unas batallas terroríficas en este planeta Tierra. La fe en el corazón de muchos hermanos dejará de existir. La grandeza de la palabra será olvidada por los corazones humanos y es allí donde se cumplirá lo que la palabra de Dios dice, la apostasía. Y entonces nosotros tenemos que permanecer con esa palabra en nuestro corazón, sin movernos, sin cambiarnos, porque esa palabra bendita es la que hace la diferencia. Bueno, vimos que el sol se ocultó, pero mire al otro lado. Allí, arriba de esos edificios está la luna. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Por un lado el sol se ocultó, vamos a ver, aquí se ocultó el sol, aquí, y por este lado, aquí, el sol todavía refleja la luz de la luna. Mire qué maravilloso es esto. Bueno, voy a dejarle en este atardecer y espero que algunos hermanos puedan llevarle esta voz de aliento a otros. Y muy agradecido, completamente agradecido por todas las cosas que usted nos ha manifestado a través de sus textos, a través de sus likes, a través de sus corazoncitos que usted nos ha enviado por estos 45 años que hemos estado aquí juntos, a la mujer que Dios me dio, en medio de batallas y de pruebas, pero aquí estamos, con Dios en nuestro corazón y con Dios todo lo podemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Amén.